muy buenos días a todos, ¿cómo están? Les habla Pablo del equipo de Unilever Food Solutions. Estoy aquí para presentarles esta nueva sesión en vivo, este nuevo webinar presentado justamente por todo el equipo que aquí está conectado de Unilever Food Solutions. Ya son las 10:35 de Argentina, también la misma hora en Chile, y estamos aquí para dar inicio a este webinar con un tema súper interesante. Obviamente no quiero hacer mucho spoiler, como decimos ahora en época de series, sobre los temas que vamos a estar tratando, pero obviamente es un tema muy interesante porque tiene un impacto desde el punto de vista del valor, inclusive también del sabor, pero sobre todo de los costos en nuestros restaurantes, son restaurantes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre productos gastronómicos deshidratados, y para eso tenemos conectados del equipo de Unilever a Jacqueline Salinas. Jacqueline es responsable por nutrición en Unilever de Argentina, ya más de 20 años de experiencia en la industria de alimentos y asesorando desde el departamento de nutrición. Ya Jacqueline, llegado su momento, su participación en el webinar, nos podrá contar un poquito más de ella y también contarnos un poquito en qué tema va a estar profundizando en esta sesión en vivo. También tenemos a Martín ya que es casi conferencista asiduo en estas sesiones en vivos, ya en estas transmisiones que hacemos constantemente durante el año con todo el equipo de Unilever Food Solutions. Martín Guenó es justamente chef del equipo de Unilever Food Solutions, disculpen, en Argentina. Él es licenciado en gastronomía y gestión de seguridad alimentaria. Y igualmente, como les comentaba, viene acompañándonos en varias sesiones en vivo, siempre con muchas ganas, con mucha pasión, con mucha energía, transmitiendo su conocimiento. Y por último, pero no por eso menos importante, inclusive va a ser nuestra primer conferencista, la primera en hablar el día de hoy, tenemos a Carolina Kerman, es coordinadora responsable de Fórmula Saubery en Unilever y trabaja hace más de 10 años en investigación y desarrollo. Vamos a estar justamente con Martín, con Carolina, con Jacqueline, profundizando en este tema de productos deshidratados, productos gastronómicos deshidratados, y profundizando en cómo esto impacta de manera positiva a todo el negocio de sus restaurantes, de sus negocios gastronómicos justamente. Para eso le voy a estar cediendo la palabra a Carolina para ir empezando. Carolina, mientras termino de presentar, te voy a ir dando aquí el control para que vayas probando si todo bien. Solamente antes de dar inicio oficial, quería avisarles que toda esta sesión en vivo, todo este webinar está quedando grabado. Vamos a estar compartiendo las memorias, tanto la grabación como la presentación, al mismo mail con el cual se registraron y se conectaron el día de hoy. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos por la puntualidad, por acompañarnos con este tema, productos gastronómicos deshidratados, y bienvenida Carolina, te cedo la palabra, el auditorio virtual es tuyo. Muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos a esta sesión. Gracias por presentarme. Soy Carolina y trabajo en el equipo de investigación y desarrollo para Unilever. Soy responsable por el desarrollo de las fórmulas de los productos que llegan a sus restaurantes. Así que hoy la idea es introducir y contar un poco más cómo desde Unilever pensamos esos productos y por qué los desarrollamos de esta manera. Así que sean bienvenidos y por favor anoten todas las preguntas que ustedes puedan tener. Así después nosotros podemos siempre estar atentos y poder responder, ¿sí? El objetivo de la reunión de hoy es contarles un poco más acerca de los productos deshidratados y por qué desde Unilever trabajamos con productos deshidratados, ¿sí? Así que vamos a empezar, ¿sí? Ahí voy a pedir un poco de ayuda porque no me está avanzando la presentación. Dame un segundito, volvemos para atrás. Aquí, Caro, te la voy a volver a dar el control. Dale. Dale como clic sobre la presentación y ahí vas a poder avanzar. No. Volvemos a probar. Dale, perdón, ¿eh? A No, todos para, son cosas que eso, pueden pasar. para eso estamos. Ujú. Vuelvo a probar. Como que intentamos ver y cliquear sobre
sobre la presentación. Sí. Y no te deja mover con las flechitas, No, nada. nada. A ver, vamos a... Estoy cambiando de slides, nos deja. Bueno, podemos empezar por ahí. Ahí está, ahí volví a probar ahorita. Bien, Me ahí parece estamos. perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Básicamente sabemos lo importante que es hoy y sabemos lo importante que es para las personas estar atentas a los productos naturales, ¿sí? Tanto desde la salud y de los productos que utilizan, también como los que consumen diariamente, ¿sí? Sabemos que hoy tanto nuestros clientes como los consumidores quieren usar, quieren ser y quieren comer lo más naturalmente posible, y es por eso que ponen mucho foco en la elaboración de los productos y en los ingredientes que tienen las recetas, que hacen también en sus restaurantes, ¿sí? En línea con estas tendencias, la cultura de la comida está evolucionando de forma constante y cada vez es mayor la demanda de los consumidores, y esto es lo que nosotros vemos en sus plantas, en sus platos, ¿no? Desde NOR somos conscientes de este cambio de paradigma y es por eso que nosotros queremos ofrecer el mayor rango de forma más amplia de portafolio de productos naturales, ¿sí? A través de una producción sustentable que permita mantener también todo el sabor de los productos, ¿sí? Ese es como está dentro de nuestros principios y está dentro de nuestro propósito como marca. Siendo así, en NOR trabajamos en brindar estos productos, ¿sí? Y como parte de nuestros objetivos y como parte también de nuestro compromiso es poder entregar productos que sean abastecidos de forma sustentable, ¿sí? Hoy en sus productos van a empezar a ver muchos de estos tipos de logos, origen vegetal o con ingredientes de origen sustentable, sin MSG, sin conservantes y sin colorantes artificiales, que buscan también poder apoyar estos principios y poder mostrar los atributos que nuestros productos están trayendo al mercado, ¿sí? Como parte también de esta demanda. Para contarles un poco más, ¿sí? de qué se trata este propósito y cuál es nuestro código de principios, más que nada contarles que Unilever trabaja con un plan de sustentabilidad, ¿sí? Y que tiene este compromiso de ofrecer productos que sean 100% de origen sustentable, ¿sí? Y no solamente a partir de lo que es el abastecimiento y de los insumos que utilizamos, sino que también el compromiso es mucho más global, ¿sí? Y tiene una visión mucho más amplia, donde también hay un compromiso sobre cuáles son los suelos, ¿sí? Donde favorecemos trabajar con pequeños agricultores y con prácticas de conservación que garanticen la salud del futuro del suelo, agricultores y economía local, donde nosotros otorgamos empleo a agricultores locales muy pequeños. Ahora vamos a contar un poco de cómo trabaja nuestra planta y cómo trabajamos con estos agricultores, ¿sí? Capacitándolos y dándoles toda la información para no hacer uso y abuso de agrotóxicos, que hoy tienen también, son desde nuestros consumidores también no son elegidos, ¿sí? Nuestro compromiso a cero residuos, que ya es un compromiso donde hoy las plantas en las que elaboramos no generan ningún tipo de residuo sanitario, sino que todos los productos se reutilizan o se reciclan, ¿sí? El 100% de los desperdicios se manejan de esta manera, ¿sí? El uso de la biodiversidad, entonces nosotros no apoyamos el desmonte de ninguna manera, ¿sí? Y aseguramos que las fuentes no provengan de desmonte. En la utilización de la energía, donde siempre aseguramos que pasen por estos centros de distribución, de forma que nosotros podemos reducir la cantidad de camiones que nosotros estamos utilizando, y obviamente el uso del agua, ¿sí? Donde nosotros aseguramos que las fincas de las que nosotros producimos y donde tomamos el agua sean siempre de fuentes sostenibles. Entonces es una mirada bastante holística de cómo trabajamos de forma sustentable desde el principio de la cadena productora.
En este contexto, ¿sí? Nosotros en nuestras plantas, y la foto que ven ahí es de nuestra planta en Mendoza, ¿sí? Trabajamos desde lo que es, como les comentaba, desde la cosecha, desde lo que son los mismos insumos que salen de la tierra. Entonces, básicamente, nosotros aseguramos que estos proveedores locales que entregan los mismísimos productos frescos sean de la zona y trabajen cerca de nuestra planta en Mendoza, por eso está ubicada en este lugar, ¿sí? Y sea la misma planta la que toma los productos frescos y trabaje directamente con, con estos insumos, ¿sí? Entonces así también aseguramos cuál es la calidad de los ingredientes que ponemos dentro de las bolsitas que luego llegan a sus restaurantes. Y así aseguremos que siempre tenga la misma calidad y que el producto siempre llegue a su cocina con las mismas características. La idea es contarles un poco cómo trabaja esta planta de Mendoza, ¿sí? Cómo nosotros vamos directamente desde la tierra y contarles cómo estos ingredientes frescos que después se convierten en deshidratados tienen este proceso, ¿sí? Dentro de lo que es toda la cadena, hoy los deshidratados tienen mucho prejuicio de productos en polvo, como si no fueran naturales. Entonces es contarles un poco qué es lo que pasa en esta planta, desde el producto que salió a la tierra hasta lo que llega en la bolsita que ustedes reciben. Entonces por eso vamos a contarles un poco más de qué es la deshidratación y cómo es el proceso que pasa en esta planta en Mendoza, como si ustedes estuvieran ahí, ¿sí? Lo primero que pasa en la planta es el almacenamiento. ¿Qué es el almacenamiento? Llega el producto que llega de estos proveedores locales, ¿sí? Que les contamos, pequeños productores con los que nosotros trabajamos, y en la planta son recibidos, ¿sí? Al ser recibidos, tienen este control visual como si nosotros fuéramos al mercado central y seleccionáramos el tipo de verduras y vegetales, hortalizas que queremos trabajar, ¿sí? Entonces se reciben y se almacenan de forma segura para que, como haríamos también en nuestros depósitos, para asegurar que no sufra ningún tipo de plaga o de contaminación, ¿sí? Una vez que llegan y nosotros los almacenamos, hacemos todo el mismo control visual que haríamos en nuestras cocinas. Recibimos la zanahoria, recibimos el zapallo y verificamos, ¿sí? Que tengan la forma, el peso que nosotros esperamos, ¿sí? Que tengan el tipo de cáscara que también se espera con todo nuestro equipo de calidad. Una vez que ya se hace este control visual, ¿sí? Ingresa a la parte productiva. ¿En qué consiste la parte productiva? Nuevamente, es una cocina gigante y estamos de alguna manera reproduciendo el proceso que estaría pasando en sus propias cocinas. Primero se hace un lavado, ¿sí? En unas bachas enormes donde circula el producto, y se hace un pelado por cepillado, como si fuera un cepillo que en nuestro caso es metálico y que asegura que raspe toda la cáscara de los productos. Luego pasamos para la etapa de deshidratado, donde ¿qué pasa con el producto? Para poder deshidratar y asegurar que sea de la mejor forma posible, cortamos el producto, pasando directamente por una cortadora, que son como si fueran unos cuchillos muy grandes que dejan las piezas en el tamaño que nosotros deseamos. Y ahí sí entran a un horno. Esos hornos son hornos también gigantes, como los hornos que estarían directamente en sus cocinas, y lo que hacen es ir bajando la humedad del producto, ¿sí? Al igual que si nosotros estuviéramos secando, como secamos tomate muchas veces para hacer algún tipo de preparación. Para asegurarnos que lleguemos a la humedad final y que el producto sea estable, ¿sí? Y que no sufra ningún tipo de modificación luego, ¿sí? Lo que hacemos es controlar la humedad final a la que llega el producto, ¿sí? Y para eso buscamos una humedad entre 6 y el 8%. Hasta ese momento, perder esa humedad no modifica las propiedades principales del producto. Pero luego, una vez que uno va a humedades más bajas, necesita un proceso mucho más controlado para asegurar que no dañe al alimento. Es por eso que esta segunda etapa la hacemos en un secador, que a diferencia de un horno,
que sabemos que trabaja a temperaturas muy, muy fuertes. Los secadores es como si fuera es como un equipo que lo que hace es circular como de forma convectiva un aire caliente. Entonces ese aire va chupando la humedad final que le queda a los productos. Así bajamos hasta el 4% y aseguramos que el producto es seguro. Finalmente lo que hacemos es envasarlo, ¿sí? Y en caso de que queramos que venga en tamaños más pequeños, se hace una molienda, ¿sí? Así obtenemos los polvos vegetales que utilizamos para nuestros caldos y el resto de nuestros productos. Este es un resumen también que muestra un poco cómo es el proceso total, ¿sí? Para otro tipo de proceso de deshidratación que hacemos cuando vamos a trabajar en productos como la papa o como el tomate, que luego van a formar productos como más espesos, por decirlo de alguna manera. Pero es un proceso bastante similar, donde nosotros hacemos la cosecha del producto, por ejemplo, de los tomates o de la papa, la lavamos, la cortamos y la cocinamos, ¿sí? Hasta este momento el proceso es bastante similar, pero después lo que hacemos es formar una pasta y hacer un extracto, ¿sí? Este extracto de tomate es equivalente al que ustedes pueden comprar en sus distribuidores, este extracto de tomate. Y para poder asegurar que el producto es seguro, sin tener que envasarlo de esta forma hidratada y que va a durar todo el tiempo que nosotros requiramos, este extracto lo que hace es extenderse como en una placa muy, muy, muy finito y ahí se deshidrata a través de un extracto. La diferencia con el proceso anterior es que en el anterior nosotros lo que hacemos es deshidratar piezas de los vegetales, mientras que aquí formamos el extracto. Finalmente también se hace una molienda y se obtiene este polvo o escamas de tomate, que son las que pueden ver en nuestro producto base de tomate, o de la misma forma en nuestra papa deshidratada, donde tenemos escamitas mucho más finitas. Así que básicamente son procesos análogos que nos dan estos dos tipos de productos deshidratados que ven en todo nuestro portafolio. Algo que es súper importante y que para nosotros nos da mucho orgullo a la hora de entender cómo hacemos el proceso es que nosotros, al poder deshidratarlo y lograr una vida útil sumamente larga sin tener que agregar ninguna clase de conservante, es que al mismo tiempo, al extender y poder tener productos que duran un año por no tener agua, y ahora voy a contar un poquito más de esto, es que así podemos tener productos todo el año disponibles, ¿sí? Sin tener que cambiar los tiempos de la naturaleza, como les decimos nosotros, porque de esta manera podemos respetar el momento que es ideal para la cosecha de los productos, ¿sí? Es así que nosotros planificamos con los productores, ¿sí? Respetando los tiempos de la naturaleza, el mejor momento para cosechar cada uno de los vegetales y hortalizas con los que nosotros trabajamos. Entonces, de esta manera aseguramos también que la cosecha se realice en el momento ideal. ¿Y por qué esto es tan importante? Y Jackie nos va a contar con todo su conocimiento de nutrición un poco más. Es importante porque si nosotros producimos en este momento, no solamente que nosotros estamos respetando los tiempos de la naturaleza y siendo fieles al proceso y a nuestros principios de sustentabilidad y cuidado del suelo, sino que también las características, como ustedes saben, por trabajar con productos frescos del producto de temporada, son mucho mejores, ¿sí?, que un producto que está forzado a cosecharse en otro momento del año. Entonces, respetamos el tiempo de la siembra, que es lo que pueden ver en amarillo para todos estos productos, ¿sí? Dejamos crecer y respetamos el tiempo de crecimiento sin estar cosechándolos antes de que estén listos. Y dejamos post la cosecha un tiempo de procesamiento en la planta para asegurar que se haga una vez que los productos fueron cosechados y asegurar que mantenga todas sus propiedades de producto fresco. En resumen, ¿sí?, los productos deshidratados son vegetales que pasaron por un proceso en el que le quitamos el agua que tenían, ¿sí?, y luego lo molimos, no son más que estos, ¿sí?
Y esto nos permite, obviamente, que el producto se conserve mucho más tiempo. Acá más que nada pusimos algunos ejemplos de otros productos deshidratados que nosotros usamos de forma cotidiana y que muchas veces no nos cuestionamos su origen, ¿sí? Como el orégano, la leche en polvo o el pimentón, ¿sí? Que son muchos de los productos que tenemos habitualmente en nuestra cocina. Bueno, me gusta mucho esta foto porque es nuestra planta, donde pueden ver, en este caso lo que se está deshidratando es espinaca, ¿sí? Y está saliendo del secador la espinaca ya lista. Todavía se pueden ver parte de estas hojas, ¿sí? Enteras de la espinaca que luego serán molidas para poner directamente en nuestros caldos y en nuestras sopas. Ahora, ¿por qué deshidratamos y por qué esta técnica que todos sabemos que funcionan para la conservación de verdad funciona? ¿Sí? La realidad es que los alimentos, así como nos alimentan a nosotros, también pueden alimentar a las bacterias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen todos los nutrientes que a nosotros nos sirven, ¿sí? Pero también tienen todos los nutrientes de los cuales las bacterias pueden vivir, además de todos estos factores que necesitan para su crecimiento. ¿Cuáles son estos factores? Los nutrientes, el agua y en muchas de ellas el oxígeno, aunque algunas de ellas pueden vivir sin oxígeno también, ¿sí? Los métodos de conservación de los alimentos lo que buscan hacer es negar alguno de estos factores, ¿sí? De esta manera, si nosotros les negamos los nutrientes o les negamos el agua o les negamos el oxígeno, ¿sí? Las bacterias no pueden desarrollarse y al no poder desarrollarse no van a poder, de alguna manera, cambiar las características, ¿sí? De los alimentos, generando que estos mismos se pudran, ¿sí? Como diríamos nosotros. Es importante también saber que existen distintos tipos de bacterias, algunas que son patógenas y que lo que pueden generar son estos patógenos que son los que nos van a traer una enfermedad de transmisión alimenticia, y tenemos otro tipo de bacterias que son las que, si bien no van a generar algún tipo de enfermedad, son las que van a pudrir el alimento, ¿sí? Por decirlo de alguna forma sencilla. Entonces, lo que justamente todas las técnicas que nosotros tenemos de conservación, ¿sí? Que no necesariamente es el uso de conservantes, son justamente evitar, ¿sí? Que estas bacterias crezcan, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, estas son muchas formas que utilizamos desde la ciencia de los alimentos para hacer que estas bacterias no crezcan. Por ejemplo, la acidez, ¿sí? Las bacterias pueden crecer dentro de ciertos rangos de acidez, entonces cuando nosotros ponemos medios muy, muy ácidos, por ejemplo, las conservas, ¿sí? No permiten el crecimiento de las bacterias, ¿sí? El uso de conservantes, que son ciertos agentes químicos que nosotros sabemos que al estar presentes las bacterias no se pueden desarrollar, ¿sí? El envasado al vacío, que como decíamos, priva del oxígeno, entonces estas bacterias que requieren del oxígeno no pueden crecer, ¿sí? El enlatado o Tetra Pak es poner al producto en un envase, ¿sí? Que es totalmente cerrado, ¿sí? Y tratarlo con muy altas temperaturas. Estas altas temperaturas lo que hacen es matar las bacterias que estarían en los alimentos, y al estar ya envasados, al otorgarles el calor, no se recontaminan. Entonces queda el producto pasteurizado o esterilizado, ¿sí? Dicho en lenguaje común. Otra forma es congelarlo. Las bacterias a tan bajas temperaturas, muchas de las bacterias no crecen, ¿sí? O negarles el agua. ¿Cómo le podemos negar el agua, igual que los nutrientes? De dos formas. Una de las formas es poner altas concentraciones de sal y azúcar, lo que hace que esta sal y azúcar esté como ligada al agua y no permitiendo que las bacterias lo utilicen, ¿sí? Porque están muy ligadas a la sal y al azúcar. Otra manera es directamente deshidratando. Entonces, estas son las técnicas más utilizadas dentro de la ciencia de alimentos para poder asegurar que este tipo de bacterias no
crezca en nuestros productos. Ahora quería contarles un poco más cuáles son las diferencias entre estas técnicas y la deshidratación, que es la que desde NOR elegimos, ¿sí? Cuando nosotros congelamos un producto, ¿sí? Los productos dijimos que tenían mucha agua, ¿sí? Sobre todo los vegetales, que tienen un 95% de agua, y los llevamos con la deshidratación a un 4%, como comentamos. Al tener mucha cantidad de agua, cuando nosotros congelamos los alimentos, ese agua se vuelve en cristalitos de hielo, ¿sí? Dentro de lo que es la misma matriz de los vegetales. Y estos cristales de hielo rompen la estructura de los vegetales. Al romper estas estructuras, ¿sí? Lo que hacen es cambiar la calidad de la textura de los alimentos, ¿sí? Y alteran la consistencia del producto original, ¿sí? Y además, no se recomienda que los productos congelados estén por más de 6 meses. Entonces, respecto o comparando con productos congelados, principalmente vemos mucha diferencia en lo que es la textura del producto, ¿sí? En general, los productos además congelados requieren que estén previamente cocidos, ¿sí? Entonces también cambian em, el perfil de sabor, ¿sí? Y finalmente, a su cadena de abastecimiento requieren un montón de energía para poder mantenerse por la necesidad de refrigeración, ¿sí? Respecto a la utilización de la acidez, la sal o el azúcar, ¿sí? El principal factor que afecta, ¿sí? Es que modifican el sabor de los alimentos conservados. Obviamente en algunos casos, como en las conservas, es algo que puede ser deseado, pero el exceso de sal o el exceso de azúcar cambian el perfil y además tienen un impacto eh, en lo que es la nutrición original del producto, sobre lo que Jackie va a contar un poco más. En los productos enlatados y de Tetra Pak, como los sometemos a tan altas temperaturas, ¿sí? Hay muchos cambios para asegurar esto, que no proliferen estas bacterias, ¿sí? Y que no se deterioren, no haya deteriorantes de los alimentos. Lo que se hace es someter a muy altas temperaturas, y estas obviamente cambian el perfil sensorial. Las salsas de tomate se vuelven muy oscuras, ¿sí? Porque se sobrecocina el tomate, por ejemplo, o tienen esos sabores, pueden desarrollar sabores amargos, ¿sí? Para matar a estas bacterias deteriorantes, ¿sí? Otros métodos, por ejemplo, negar el oxígeno, como dijimos, cerrar al vacío, por ejemplo, ¿sí? A veces no son suficientes y necesitan como se llama, método de barreras, que es combinación con varios. Entonces, por ejemplo, una carne que está al vacío, obviamente también necesita refrigeración, ¿sí? Porque no es suficiente cerrar al vacío para poder conservar un alimento. Así que estas son como las diferencias entre la deshidratación y otros métodos. De esta manera, los beneficios que nosotros vemos en los productos deshidratados es que no requiere adicionar conservantes, ¿sí? Eso ustedes van a poder notar que en nuestras etiquetas y en todos los productos que nosotros tenemos en polvo, en la lista de ingredientes, no va a haber conservantes, ¿sí? Como en cualquier producto deshidratado, ¿sí? No afecta el sabor del vegetal, a diferencia de cuando agregamos acidez o los aditivos o la sal, ¿sí? Extendemos la vida útil sin necesitar refrigerar, ¿sí? Obviamente la refrigeración también nos lleva 6 meses de congelación, pero con la deshidratación podemos lograr hasta 1 año de vida útil sin tener que hacer este uso de energía, ¿sí? Se intensifican los sabores. ¿Por qué? Porque al concentrar el producto y quitar ese agua, los sabores se ven intensificados. Mantienen las propiedades nutricionales, y acá tampoco voy a hablar porque Jackie es nuestra experta en nutrición y va a contar mucho mejor sobre estos puntos. Mantiene las propiedades del vegetal cocido al rehidratarlo, ¿sí? Como dijimos, en este proceso de deshidratación hacemos esta cocción y luego la deshidratamos. Entonces al agregar el agua nuevamente y al reconstituirlo, el producto logra tener estas mismas propiedades.
¿sí? Reduce ampliamente el espacio de almacenamiento y el transporte, porque si los productos son un 95% agua, estamos reduciendo un 95% el espacio de transporte y almacenamiento en nuestras cocinas, ¿sí? Reduce mermas y desperdicios, porque el 100% del producto que nosotros estamos entregando es utilizable, ¿sí? Y además sabemos que todo el producto que no se utiliza no generó ningún tipo de desperdicio. Además, respetamos el ciclo natural de los vegetales porque los cosechamos en el momento justo de la temporada y así aseguramos el abastecimiento todo el año. Y finalmente, podemos rehidratar a la minuta y en poco tiempo. Esto nos ayuda a tener una mejor gestión en nuestras cocinas. Así que por eso desde NOR y para poder seguir con nuestros principios también de sustentabilidad, nosotros apoyamos el desarrollo de productos con la tecnología de deshidratación. Ahí le voy a ceder la palabra a Jackie, que nos va a contar más de la nutrición y me quedo atenta a preguntas más adelante. Bueno, muchas Excelente. gracias. Jacqueline, voy a darte el acceso. Bueno. Ya deberías poder. Bueno, perfecto. Bueno, entonces mi nombre es Jacqueline Salinas, soy nutricionista, trabajando en el Departamento de Nutrición de Unilever hace unos años, dando soporte a todo lo que es el área de desarrollo, dando pautas nutricionales, viendo la información nutricional que nos aportan estos productos y viendo la manera de poder mejorar el perfil nutricional de los mismos, ¿no? Quizás reduciendo algunos nutrientes que son críticos, como azúcares, sal, grasas saturadas, etcétera. Y por otro lado, doy soporte a lo que es el departamento de marketing, viendo de acuerdo a las características principales de los productos, qué es lo que podemos comunicar de los mismos. A ver, me está... Perdone, a ver si pruebo con la flechita. No estoy pudiendo... Ahí está. Oh, me pasé. Perdón. Bueno, entonces quizás se estén preguntando qué pasa con los nutrientes de estos alimentos deshidratados. Y la verdad es que las pérdidas de los nutrientes son comparables a los vegetales frescos que son ya preparados y cocidos. Los nutrientes de los vegetales frescos va a variar desde su momento de recolección, como explicaba Caro, de que tenemos que intentar de que sea en el mejor momento y ahora lo vemos, hasta su consumo. Hay muchos factores que intervienen y que son condicionantes del valor nutricional de los vegetales o de los alimentos que van a ser deshidratados o consumidos en su momento, ¿no? Entonces, desde el momento de la recolección es importante esto de que alcance la cima de la madurez. ¿Por qué? Porque en ese momento va a tener la mayor cantidad de nutrientes y además el mejor sabor. Si uno lo cosecha antes de tiempo, cuando están verdes, ahí es cuando tiene menor cantidad de nutrientes y menor sabor. Esto lo podemos observar cuando a veces hacemos las compras en los supermercados, en donde quizás, haciendo el ejemplo de los tomates, lo podemos ver bien o un poquitito verdes, pero cuando lo probamos la verdad que no sentimos mucho sabor. Eso es un ejemplo. ¿Por qué? Por todo el tema del procesamiento, del tiempo que lleva, las condiciones de almacenamiento es otro de los factores, de los condicionantes del valor nutricional, porque va a depender si es un lugar fresco, qué cantidad de oxígeno o de luz le está llegando también, el momento de ventas, y una vez que lo tenemos en nuestras manos, cuál va a ser la preparación previa a la cocción, es decir, el lavado, cuánta agua vamos a utilizar, cómo vamos a trozar esos vegetales. Cuanto más chiquititos son, la superficie está más expuesta a lo que es la luz, el oxígeno o el calor, entonces puede haber mayor pérdida de nutrientes. Y también va a depender, perdón, de la técnica de la cocción. Si lo vamos a hacer asado, o al horno, o al vapor, o hervido, cuánto tiempo esto nos va a llevar, y si es que lo vamos a consumir en el momento o va a estar guardado quizás para el día siguiente o para otros días. Todos esos son condicionantes, entonces, como les expliqué, del valor nutricional. Los nutrientes, a su vez, reaccionan de manera diferente al calor, a la luz, al oxígeno, a la acidez, al tipo de conservación y al tipo de cocción, como les había comentado hace un ratito. Hay algunos nutrientes que son muy inestables, es decir, que rápidamente se van perdiendo, como la vitamina C, por ejemplo,
y reacciona frente a estos factores. Hay otros nutrientes, otras vitaminas, como las del complejo B, A, la E, u otros nutrientes, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, que son más estables, y aquellos que son más estables, de todos, son los minerales y la fibra alimentaria. ¿Esto para qué nos sirve? Es decir, si nosotros tenemos un vegetal, queremos saber si después de la preparación o de la deshidratación, qué nutrientes encontramos, si sabemos que es un vegetal que va a tener el aporte de vitamina C y otros nutrientes, si nosotros analizamos en laboratorio y detectamos presencia de vitamina C y en una cantidad importante, ya nos aseguramos de que el resto de los nutrientes van a estar presentes, ¿sí? Y eso lo pudimos observar con un estudio que se hizo comparativo de una sopa de tomates Knorr, digamos, fabricada industrialmente, obviamente, por nuestra empresa, y su preparación casera. Los nutrientes que se han analizado es el licopeno, que es un antioxidante que está presente en el tomate, es el que le da este color característico rojo, y la vitamina C. Entonces, ¿cómo se hizo el estudio? Se parte del tomate fresco, ¿no? Que tiene una cierta cantidad de licopeno, tomamos como el 100%. Cuando se hace el extracto, que se quita, digamos, un poco de agua, como decía hoy Caro también, se concentran al quitarse el agua los nutrientes, y ahí se encontró un 106% de licopeno. A medida que va pasando el proceso y se logra la deshidratación hasta el valor adecuado, ahí ya baja a un 92% por este tiempo que estuvo frente a esa temperatura, ¿no? Y luego, si seguimos el modo de preparación y de cocción, que son 3 minutos, ahí encontramos el 91% del licopeno. Ahora, viendo su preparación casera, cuando nosotros partimos de tomate fresco y lo llevamos a cocción, que acá ya su cocción es mucho más prolongada y son aproximadamente 20 minutos, se observa que se encontró el 62% de licopeno. En este caso, encontramos entonces menor cantidad de licopeno en la sopa casera versus la industrial. Con la vitamina C pasó algo muy similar. Si partimos de una X cantidad de vitamina C, la contamos como un 100%, cuando se le extrae el agua ya encontramos 72, cuando llegamos a su punto de deshidratación un 71% nos queda de esa vitamina C que contenía el tomate en este caso, y luego de su cocción de solo 3 minutos, ahí encontramos el 43% de la vitamina C. Ahora, cuando se hace la sopa de tomates en forma casera, luego de sus 20 minutos de cocción, encontramos el 36% de la vitamina C. A ver, esto fue un ejemplo que se hizo y que se pudo analizar en laboratorio, pero recuerden, como les conté antes, el contenido de los nutrientes va a depender de un montón de factores, ¿sí? Pero quizás con este mensaje lo que le queríamos transmitir es que, digamos, no porque sea un alimento deshidratado, porque solamente le hemos quitado el agua, como le explicó antes Caro, no vamos a encontrar nutrientes. Quizás depende del tiempo que estuvo, digamos, en los hornos o en la cocción, van a haber una disminución de algunos nutrientes o de aquellos más inestables. Pero en este caso, Caro explicaba también de que intentamos cosechar en el momento justo, en la cima de la madurez, para mantener esta cantidad de nutrientes y su sabor, y hacer un buen manejo de la deshidratación en la planta, ¿sí? Eso es entonces lo que les quería comentar en el día de hoy. Después, si tienen preguntas, entonces al final podemos verlas juntos. Y pasamos entonces con Martín. Muchas gracias. Martín, te voy Gracias. haciendo el control. Sí. Listo, Martín, ya toda tuya la presentación. Bueno, voy a ir para atrás un segundito, a ver si puedo usar las flechitas. Ahí estamos. Bueno, no sé si, creo que está funcionando la cámara. Sí, bueno, mi nombre es Martín. Algunos quizás me recuerden de otros webinars. Si no estuvieron, los invito a descargarse las memorias en nuestra página www.unileverfoodsolutions.com. Así que nada, vayan a ver los que están muy interesantes. Lo mío es en realidad algo bastante sencillo. La verdad es que Caro y Jackie explicaron los procesos y los beneficios de manera súper clara.
De vuelta insistimos, sin embargo, si algo no quedó claro, no duden en preguntar, que vamos a intentar responderles en medida que lo podamos hacer. Vamos a ver algunos ejemplos simples y prácticos de cuáles son los beneficios del uso de los deshidratados en la cocina, utilizando como ejemplo algunos de nuestros productos de Food Solutions. No, creo que no puedo mover la... Ahí está. ¿Me fui? Sí, ahí está. Como ya mencionaron Caro y Jackie, la deshidratación, entre otras cosas, alarga la vida útil y, como recién explicaba Jackie, mantiene las propiedades nutricionales de los alimentos. También es verdad que ocupan menos espacio de almacenamiento, ¿sí? Pero algo muy importante, y es a lo que quizás nos enfocamos al final de todo este proceso de cómo se hacen los productos, que es ahorrar tiempo, ahorrar procesos y ahorrar mano de obra en la cocina, que se puede utilizar en otras actividades. O sea, estamos enfocados en lo que es la eficiencia en la cocina. Me parece súper importante también mencionar el tema de la versatilidad, ¿sí? El uso de un mismo producto para realizar diferentes preparaciones. Siempre es importante poder utilizar un mismo ingrediente en varias elaboraciones, ya que esto nos simplifica, entre otras cosas, procesos, por ejemplo, procesos de compra, control de stock también. Recuerden que al ser un producto que necesita rehidratarse, yo puedo variar hasta cierto punto, ¿verdad?, el nivel de rehidratación, o asimismo también puedo modificar el líquido de hidratación en algunos casos, para obtener distintos productos finales, distintas texturas, distintos usos, ¿sí? No es que un producto se hidrata de una sola manera y ese es el producto final, sino que la idea es que sean versátiles. Y otro punto muy, muy importante es la estandarización. Al cosechar la materia prima siempre en su punto óptimo de maduración, como explicábamos recién, y aplicarle también siempre los mismos procesos, que a su vez también están estandarizados, logramos obtener un producto que siempre va a tener el mismo sabor, y eso nos permite entregar siempre la misma calidad en nuestros platos, y eso es algo muy, muy importante para los comensales. Veamos algunos ejemplos puntuales, por ejemplo, con la papa deshidratada en escama, que es un producto que muchos de ustedes conocen, la gran mayoría. ¿Cuánto tiempo podemos utilizar para procesar, por ejemplo, una o dos bolsas de papas para hacer puré? El puré es una preparación que encontramos en casi todas las cartas o los menús, es muy normal. ¿Cuánto tiempo podemos utilizar? ¿Sí? Entonces, el puré, si usamos una, dos o tres personas, de acuerdo a la urgencia, a la cantidad que tengamos que procesar, imaginen que esto lo hacemos adentro de una cocina. Muchas veces las cocinas tienen un espacio dentro de, o sea, la mayoría son reducidos los espacios, y generamos suciedad que hay que limpiar, eso es tiempo gastado también, generamos suciedad en mesadas, en pisos, y generamos también desechos y desperdicios, que era un poco también lo que hablaban las chicas antes que yo. Esto también lo mencionaron, y el desperdicio es lo que perdemos del producto, por ejemplo, en una mala técnica de limpieza, ¿sí? Y esto se traduce, como muchas otras cosas en gastronomía, en pérdida de producto, o sea, de dinero. También hay que pensar que hay que cocinar esas papas. Hicimos una bolsa, media bolsa, dos bolsas, y ahí estamos utilizando una olla o dos ollas durante un buen tiempo, y estamos utilizando hornallas o quemadores que podríamos estar utilizando para otra cosa. Entonces, con estas papas deshidratadas, por ejemplo, nos ahorramos todos esos problemas, y además tenemos un producto listo para utilizar en diversas preparaciones. Por ejemplo, podemos utilizarlo en seco o rehidratado en panificados, por ejemplo en pan de papa para hamburguesas, que hoy en día está bastante de moda. Podemos hacer croquetas si lo hidrato un poco menos. Imagínense, si yo pongo un puré en una freidora, lo más probable es que se rompa por el contenido de agua que tiene, ¿sí? Entonces, si yo hidrato un poquito menos ese puré, puedo hacer croquetas que no se me exploten en una freidora en una temperatura de 170, 180 grados. Podemos hacer ñoquis, podemos utilizar también las escamas de papa como espesante en sopas, por ejemplo. Acuérdense que la papa tiene almidón. Vamos a ver otro ejemplo con otro producto que tenemos en Food Solutions, que tengo entendido que no está en todos los países, pero para ejemplificar, como hizo Jackie, por ejemplo, con el tomate, con la base de tomate, nos viene muy bien. Este es un producto que se puede preparar y consumir a la minuta, esto quiere decir en el momento, súper rápido, a diferencia de sus otras presentaciones, sean
como sea que las llamen en sus países, Tetra Pak, cajas de cartón, botellas, latas, ¿sí? Puede ser de tomate triturado, de puré de tomate, es lo más común que encontramos en el mercado. Y este producto básicamente necesita muy poca cocción, y al ser deshidratado, a diferencia, por ejemplo, imagínense, trabajamos con latas. No se altera por golpes, no se altera por exposición a la luz, no se fermenta, como suele suceder con las latas, como decía recién. Ocupa muy poco espacio de almacenamiento y, algo que es muy importante, tiene una acidez controlada. Y con esta poca cocción que lleva, no nos preocupamos por la acidez como si lo hacemos cuando tenemos que cocinar durante 20, 30, 40 minutos alguna de sus otras presentaciones para acomodar un poco el sabor. Nuevamente, la versatilidad, ahí tenemos en la imagen muy claramente, lo podemos utilizar, por ejemplo, también en panificados, en masas para pastas, lo podemos utilizar en seco, lo podemos utilizar rehidratado, y fíjense en esa foto en donde está el cuenquito con la cuchara, en vez de utilizar la base de tomate para hacer una salsa, la hidraté mucho menos, y lo que tengo es una pasta concentrada de tomate, un extracto de tomate, ¿sí? Podemos utilizarlo en seco también para saborizar piezas que van al horno, y como recién les contaba, modificar su hidratación para distintos usos. Otro ejemplo más, y como para ir terminando la presentación y para abrir el espacio de preguntas y respuestas, mostrarles, por ejemplo, la salsa de Milás. La salsa de Milás, la conocerán la mayoría, si son cocineros, la conocerán, es una salsa madre tradicional, francesa, ya un poco antigua, no se ve quizás tanto hoy en los restaurantes. Lleva muchas horas de preparar, de acuerdo a... Hay cantidad de recetas como cocineros existen en el mundo, pero puede tardar desde 8 horas a 16, conozco gente que la hacía más de 24 horas, ¿sí? Y tiene además un rendimiento muy bajo. Y esto nos ocupa tiempo, nos ocupa bandejas en hornos, porque si hacemos en una olla no vamos a obtener casi ninguna cantidad de esa salsa, entonces hay que hacerlo quizás en volúmenes mucho más grandes, en ollas más grandes, y eso, como les decía, nos ocupa tiempos, bandejas en horno, hornallas / quemadores, prendidas durante muchas horas, un gasto energético, un gasto de gas extenso. En el caso del producto deshidratado, solo llevamos a hervor hasta que tome la textura correcta y tenemos una salsa madre lista para derivar. Y cuando digo derivar, es esto de un poco de la versatilidad. Yo puedo utilizar el producto como viene, rehidratarlo según las indicaciones del paquete y usarlo, pero la idea de todos estos productos es que te permiten no solo jugar con el tema de la hidratación, sino también poder darle tu propio toque personal y cambiar un poco esa receta, como les decía, cambiar el líquido de hidratación. Si la receta me pide, o el paquete me pide agua, quizás puedo hidratarlo con, por ejemplo, en este caso la de Milás, con un vino tinto reducido, ¿sí? Aromatizado con alguna hierba, para darle una complejidad aún mayor de la que trae el producto en sí mismo, ¿sí? Recordemos, sí, que estos productos, como dijo Caro al principio del webinar, están hechos a base de ingredientes naturales, sustentables, respetando buenas prácticas agrícolas. La deshidratación es uno de los métodos más antiguos y naturales de conservación de alimentos, entonces hay que sacarse ese prejuicio un poco de la cabeza. El uso de estos productos nos permite concentrar recursos, sean humanos, sea de capital, sea de espacio, sea de maquinaria, de manera más eficiente, que era lo que les decía al principio, que es a lo que nos enfocamos, y como ya mencionamos, obviamente sin perder calidad, porque todos estos productos, ya vimos, respetan un proceso muy riguroso. Pero bueno, con esto finalizamos la presentación. Le vuelvo a dar la palabra a Pablo, abrimos el espacio para preguntas. De vuelta agradecerles nuevamente por acompañarnos en este último webinar de este año tan, ¿cuál es la palabra? Turbulento podría ser, y difícil para todos y para la gastronomía en particular. Acuérdense, cuiden a sus equipos y cuiden a sus clientes también. Excelente, Martín, muchísimas gracias. Gracias también siempre por tanta pasión, energía, para transmitir conocimientos, para compartir. Obviamente también muchísimas gracias a Caro y a Jackie por todo el conocimiento que nos han compartido el día de hoy.
Antes de pasar a las preguntas, lo pueden ver en pantalla, unileverfoodsolutions.com.ar, unileverfoodsolutions.cl, tanto para Argentina, para Chile. Ahí tenemos un montón de contenido enfocado en impactar de manera positiva en sus negocios, ayudarlos a crecer, ayudarlos a bajar costos, a entender sobre marketing digital, sobre transformación, sobre delivery. Realmente hay un montón de contenido, webinars, videos, ebooks, artículos, recetas, para que ustedes lleven su negocio a otro nivel. Y también, si están pendientes de nuestros sitios web, se van a estar enterando de las próximas sesiones en vivo. Realmente estamos preparando una agenda de contenido para 2021, realmente increíble, con muchísimo valor para todos sus negocios. Vamos a comenzar con algunas preguntas. La primera para Jacqueline. Es una pregunta de nutrición. ¿Se pudo medir el resultado de vitamina C en el ejemplo de tomates deshidratados Knorr una vez realizada la preparación con esta base? Obviamente hablando del producto final, la pregunta que nos llega. Jacqueline, te cedo la palabra para que nos ayudes aquí con la información. Bueno, muchas gracias. La verdad, no se hizo estudio de vitamina C en la base de tomates, pero si pensamos en que es el ingrediente principal, el tomate deshidratado, y que es la misma materia prima que se utiliza para elaborar la sopa de tomates del ejemplo que les mostré, es esperado de que se encuentre vitamina C en el producto final, pero con honestidad no se hizo estudio. Lo podemos hacer si coordinamos, ¿no? Pero eso es lo esperado, pensando en que es la misma materia prima y que es de nuestras plantas también. Muchas gracias, Jacqueline. Acá también otra pregunta para vos, esta vez Sí. nos envía Mario Gil. Muchas gracias, Mario, por estar pendiente, por quedarte aquí también para el espacio de preguntas. ¿Dónde se produce la pérdida nutricional mayor? ¿En enlatado, congelado o deshidratado? Bueno, ahí no hay una respuesta única, porque como vimos hoy, hay muchísimos factores que intervienen como para ver después, al final del día y en el momento de consumo, los nutrientes que vienen de estos vegetales. Todo va a depender en estas metodologías que nos estás nombrando, en la temperatura, por ejemplo, si es enlatado, si en el autoclave, cuánto tiempo estuvo, qué tipo de nutrientes está aportando ese determinado vegetal, porque sabemos que cada vegetal tiene un aporte diferente de vitaminas y minerales, pero lo que sí podemos ver es que si uno parte, sé que no lo pusiste en la pregunta, pero si uno parte un alimento fresco y uno lo tiene en la heladera, a medida que pasa el tiempo se va deteriorando y vamos teniendo pérdida de nutrientes. Ahora, si un alimento uno lo compra, por ejemplo, y lo congelás en el congelado, esa cantidad de nutrientes que vos tenías en ese momento se mantiene, ¿sí? Lo mismo que pasa con el deshidratado, pero la verdad no hay una respuesta única porque va a depender incluso hasta del trozado de ese vegetal, ¿sí? Y del tipo de cocción después que vos, o el tipo de preparación que hagas con ese alimento. Excelente, muchísimas gracias, Jacqueline. Acá seguimos con algunas consultas, esto también para que ahí nos puedan ayudar tanto Martín como Carolina, no sé quién quiera contestar primero. Esta viene de Jimmy, nos escribe: en el caso del puré de papa, ¿cambia las propiedades organolépticas? Ahí voy a contestar yo y les cuento un poco más sobre el proceso de elaboración de la escama de papa, ¿sí? Recuerden que hablamos de dos técnicas de deshidratación, y la que se utiliza para hacerla el puré de papa es la segunda, donde al igual que con el extracto de tomate, que se hacía como este concentrado de extracto y después se deshidrataba, en el caso del puré, el equipo que hacemos es un equipo que hace como un puré gigante en una tolva enorme, y después se hace un secado de ese puré, ¿sí? Y después, obviamente, para que puedan ser utilizados de forma fácil, se pasa por un molino y quedan esas escamitas que son las que a ustedes les llegan, ¿sí? Lo que ustedes van a ver en el mercado es que existen distintas calidades, ¿sí? De ese puré, de esas escamas de papa, que después logran productos de distintas calidades, ¿sí? En sus cocinas. Y respetarán más o menos las propiedades organolépticas de acuerdo a cómo sea cuidado o cómo sea la calidad de ese producto. ¿De qué depende? Depende de la papa que se elija, ¿sí? Distintas marcas pueden utilizar distintas variedades de papa,
que son más aptas o menos aptas para la producción de puré y que van a dejar mejores o peores purés, ¿sí? Y también el proceso en el cual se haga el puré en sí, cuando se pise esa papa. Si se hace un pisado de un proceso como muy rápido, es como si utilizamos una mini pimer que desarrolla mucho el almidón de la papa y nos queda ese puré chicloso. Si se hace un puré en un proceso más cuidado, vamos a tener una mejor calidad también de la papa. En nuestro caso, nosotros hacemos nuestro puré cuidando y manteniendo los más altos estándares de calidad. Si ustedes prueban el producto de escama de papa Nor contra otros productos de mercado, van a notar que tanto la consistencia del producto, ¿sí?, como el sabor de la papa respeta el producto original de forma mucho más fiel, ¿sí? Pero dependerá pura y exclusivamente del cuidado total del proceso. Excelente, Carolina, muchísimas gracias. También, para molestarte con la No próxima hay problema. pregunta, por parte de otras líneas de Nor, como sopas cremas, por ejemplo, ¿tampoco se utilizan aditivos? Voy a diferenciar acá, súper importante, lo que son los conservantes de lo que son aditivos, ¿sí? La palabra aditivos es una palabra muy, muy grande, ¿sí?, que incluye muchos tipos, ¿sí?, de ingredientes que se pueden agregar a las preparaciones, ¿sí? Por ejemplo, el uso de saborizantes, sean naturales o sean artificiales. Por ejemplo, una esencia de vainilla natural es un saborizante, ¿sí?, como aditivo, o también, por ejemplo, colorantes, ¿sí? Incluso la cúrcuma, que es súper natural, la cúrcuma en polvo es un colorante y es un aditivo, ¿sí? Entonces, separar lo que es, dentro de estos aditivos tenemos entonces saborizantes, tenemos colorantes, tenemos algunos emulsificantes que también en sus cocinas, aunque no lo sepan, para emulsionar utilizan algunos emulsionantes naturales también. Y también están los conservantes, ¿sí?, que son los que evitan este crecimiento de las bacterias, ¿sí? Como cualquier producto deshidratado nuestro, ninguna de las sopas van a tener conservantes, que es lo que apuntamos para productos deshidratados. Y obviamente, y de forma constante, y justamente por las tendencias que estamos viendo dentro de nuestros clientes, nuestras sopas también buscan eliminar la presencia de aditivos alimenticios, ¿sí? Excelente, Carolina, muchísimas gracias. Acá vamos con otra consulta, le voy a ceder la palabra a Martín para que esté preparado. En este caso la hace Arturo Peñafiel. Nos saluda, hola, ¿cómo están? ¿Puedo usar alguna regla para emplazar la cantidad de un producto en una receta convencional de un producto normal? En este caso, obviamente, por un producto deshidratado. A ver si entendí bien. Sí. Va a depender un poco, como dijo Caro, de la calidad del producto deshidratado que estés utilizando, porque una escama de papa de una marca va a performar distinto a la escama de otra marca, pero también recordar que cuando rehidratamos estos productos, después los podemos utilizar como digamos, como su versión hecha casera de forma manual, ¿sí? Yo rehidrato la base de tomate y después la puedo mantener a baño María, la puedo saltear, la puedo refrigerar, ¿sí? No hay una regla de tres así infalible para reemplazar. También a veces un poco de prueba y error, como todo en la cocina, cuando hacemos recetas, hay que ver, no sé, por ejemplo, si haces un pan de papa de hamburguesa, va a depender, pues si utilizás papa fresca, digamos, no es lo mismo si la horneás a si la hervís por la cantidad de agua que tiene, y entonces pasa un poco por probar y ver qué pasa. Pero una vez rehidratados se comportan casi igual que un producto hecho casero fresco. No sé si pude responder o se entendió un poco. No sé si, Caro, tenés algo para acotar ahí.
Perfecto, Tincho, y súper aclaras tu respuesta. Solo sumo que lo que sí nosotros conocemos es cómo se rehidrata y los tiempos de rehidratación de cada uno de los productos, ¿no? Que eso tiene que ver con la naturaleza de cada una de las vegetales y hortalizas con los que nosotros, con los que nosotros trabajamos, ¿sí? Pero obviamente después está en manos del chef y en manos de su preparación, ¿sí? Cuál va a ser el rendimiento final que va a tener el plato sobre el que va a trabajar. Pero obviamente para cada uno de los insumos nosotros conocemos y tenemos el nivel de rendimiento del producto. Excelente, Caro, excelente, Martín, también obviamente Jacqueline, por toda la información que nos están transmitiendo, por compartirnos todo este conocimiento. Creo que muy, muy importante, o un mensaje muy importante que querías darles es este, ¿no? unileverfoodsolutions.com.ar, unileverfoodsolutions.cl, ¿para qué? Porque aquí estamos dejándoles un montón de contenido en tips, cursos, ebooks, webinars de todo este año, para que ustedes puedan seguir aprendiendo, elevar sus conocimientos y obviamente llevar el negocio a otro nivel. Inclusive, Martín se los comentaba hace unos minutitos, justamente cuando él estaba exponiendo, presentando. Él nos acompañó en muchos webinars durante este año, no solamente sobre temas gastronómicos, sino, por ejemplo, hemos hablado sobre delivery, bueno, que obviamente también tiene que ver con la gastronomía, pero también hemos hablado de marketing digital, hemos hablado de WhatsApp, de cómo utilizar WhatsApp para sus restaurantes, sus negocios. Entonces creo que es algo muy, muy, muy interesante para que ustedes puedan entender y aprender cómo llevar todo este conocimiento a otro nivel, ¿no? Y también vean oportunidades de crecimiento, oportunidad de hacer cosas nuevas en sus restaurantes, en sus negocios, cómo bajar los costos. Y obviamente también vamos a estar aquí publicando en ambos sitios web, tanto de Argentina como de Chile, todo el contenido, los nuevos webinars para el 2021, que como les comentaba, todo el equipo Unilever Food Solutions preparando para ustedes muchísimo contenido. Y yo nada, me quisiera despedir en nombre de todo el equipo con un saludo que nos hace Magda, muchas gracias Magda, que dice, bueno, no solo me encantó, sino que me cambió la cabeza frente a los deshidratados. Y un poco esa era la idea del día de hoy, que podamos romper algunos paradigmas, ¿no? Sobre el uso de deshidratados, cómo esto puede impactar de manera positiva de su negocio. Ya ven cómo aporta desde el punto de vista nutricional, desde el sabor y sobre todo el costo, que como decía Martín, en un año tan particular, ¿no? En un año con una coyuntura tan especial, qué bueno poder tener alternativas, herramientas que ayuden de manera positiva a la economía de sus negocios. Entonces, de vuelta, Martín, Carolina, Jacqueline, muchísimas gracias por el tiempo. En el nombre de todo el equipo Unilever, muchas gracias por seguir compartiendo su contenido, y a todos los que estuvieron conectados en vivo. Recuerden, al mismo mail con el cual se registraron, vamos a estar enviándoles las memorias, la grabación en vivo y la presentación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.